Sí, ahí está bien. Bien, siguiendo con la unidad uno, o sea, vamos a terminar la unidad uno para poder después avanzar en la siguiente unidad. ¿Por qué fracasan las planificaciones? ¿Por qué fracasan las planificaciones estratégicas? Por dos razones. Uno, por una estrategia que no es apropiada para el tipo de negocio o de empresa que tenemos, y otro, porque la implementación de la estrategia fue pobre, fue deficiente, no cumple con las expectativas. Entonces, una estrategia puede ser inapropiada por no se hizo un buen estudio de mercado, que en la unidad 2 enseguida vamos a ver, porque el objetivo es totalmente inapropiado, es algo inalcanzable, no es para el ambiente, no es para la zona, no es económicamente viable, porque los recursos de nuestra empresa no encajan en la idea que tenemos o no tenemos suficientes recursos, o la estrategia es buenísima, pero el personal no coordinó bien, no se pusieron de acuerdo, eh, se subestimó el tiempo, se subestimaron los recursos. Entonces, esos son motivos por los cuales la planificación estratégica puede fracasar. Y si fracasa la planificación estratégica, ¿qué pasa? No se logra ni la visión ni la misión. Otro tema que quedó pendiente de la otra unidad son las fases de los proyectos de inversión. Realmente tenemos la fase de formulación en sí, de los planes o de los proyectos de inversión. Después tenemos la evaluación, negociación y llevar a la práctica directamente. Vamos a ver velozmente. Para formular un proyecto, para diseñar un proyecto, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es un estudio de mercado, que como le dije, enseguida vamos a ver, y procurar hacer una evaluación de ese proyecto antes que el proyecto esté en la práctica. Hablamos de eso la otra vez, dijimos que había varias formas de control en una empresa y que entre esas formas de control había un control antes. ¿Y cómo uno puede controlar una empresa que ni siquiera empezó? Bueno, mediante una buena planificación y siendo visionario, uno puede controlar antes de empezar la empresa. En el estudio de mercado, ¿qué se analiza? La demanda, la oferta, la competencia, la disponibilidad de los proveedores, todo esto en el estudio de mercado hay que responder preguntas como ¿cuál es el problema? Ya hablamos también de eso la otra vez, que cuando hablamos de problema no hablamos de conflicto, sino de la falencia, de la falta de algún producto o servicio. Entonces, lo que nosotros hacemos es ver qué no hay en la zona, qué empresa podría funcionar, qué necesitamos. Eso mismo aplica para el tema de la tesis. Ahora, en este momento, tenemos que pensar qué empresa podría funcionar. Piensen en eso para este año, para su tesis. Y bueno, y así mismo cuando vamos a montar nuestra empresa. ¿Qué producto se vendería? ¿Qué empresa podría funcionar en este momento? Eh, ¿Quiénes van a resolver ese problema? Nosotros. Por ejemplo, no hay más recolección de basura, entonces vamos a tener motocarros que van a juntar basura, por ejemplo. Bien, esa sería una buena empresa, nosotros vamos a tener que armar, nosotros vamos a tener que ver si vamos a poder comprar los motocarros que tenemos en mente, cuánto vamos a necesitar, si se va a trabajar por barrio, por zona, por ciudad, cómo se va a trabajar, cómo se va a cobrar, por viaje, o se va a asegurar, se va a cobrar un malla mensual, ¿entienden? ¿Cómo vamos a resolver el problema? Es la estrategia que vamos a implementar, y después, ¿hay mercado para lo que tenemos en mente? O por algo nomás luego ya no existe esa empresa en este barrio, en esta zona. Vamos a abrir una empresa de construcción o de montaje de elevadores, los famosos ascensores. Acá, para esta zona, es apropiado, va a funcionar. Entonces, ¿por qué? Por algo no existe esa empresa. Tenemos que analizar bien. Después tenemos la evaluación.
En evaluación, si el proyecto es un proyecto social a nivel país, obviamente que los que van a evaluar van a ser el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Central del Paraguay. Pero si es un proyecto privado, el propio propietario va a analizar o recurrimos, por ejemplo, a alguna asesoría, alguna empresa que se encargue de ayudarnos o de ver si ese proyecto va a ser rentable, va a funcionar. En la fase de negociación, lo que nosotros tenemos que hacer es asegurar el ingreso de nuestra empresa o de nuestro proyecto al mercado. Y en la fase de la ejecución ya llevamos a la práctica. Alquilamos el salón que teníamos en mente o compramos el salón que teníamos en mente. El equipo, se montan los equipos, se compran los camiones que se necesitan, se contrata el personal. Eso ya es llevar a la práctica. Entonces, esas son las fases de la evaluación de proyectos. Ustedes después van a revisar una imagen que, que teníamos que estar en el PowerPoint. Dice formulación de proyecto, lo primero se definen los objetivos, se analiza el mercado, se hace un análisis operativo, un análisis económico-financiero, un análisis socioeconómico y luego se hace una retroalimentación. Se hace un control, se ven los resultados y se hace una retroalimentación. Hasta ahí en la unidad anterior. Los ejercitarios que ya vieron, que ya estuvieron resolviendo, son bastante claros. ¿Qué son los propósitos? ¿Qué es planificación estratégica? ¿Cómo deben ser los propósitos de una empresa o compañía? ¿Por qué fracasan las planificaciones estratégicas? También debían definir planificación y objetivos. Eso ustedes vuelan en eso. Súper saben hacer. ¿Qué es planificación? ¿Qué son los objetivos? De taquito, ustedes dominan esa parte. Diferencia entre programa y presupuesto, recuerdan. Uno es puesto en dinero, en monto, guaraníes. Ese es presupuesto. Entonces, los programas y presupuestos son básicamente lo mismo, pero el presupuesto era puesto en valor monetario, guaraníes, dólares. Diferencia entre eficiencia y eficacia. La otra vez estuvieron analizando, estuvieron diciendo, excelente, llegar a la meta puede ser eficaz y ser eficiente, llegar a la meta, pero con el buen uso de los recursos, porque algunos decían solamente tiempo. Puede ser tiempo, puede ser dinero, puede ser recursos naturales, entonces, buen uso de recursos. La última explicación es en qué consiste la fase de la formulación de un proyecto. Armar el proyecto en sí. Van a poder explicar eso. Etapas de la planeación, tienen que citar, características de una buena estrategia, tienen que citar, la otra estuvimos analizando eso. Fases en un proyecto de inversión, acabamos de decir. Esquematizar los tipos de planes, que vimos la otra vez, según los niveles, y tipo para practicar ya para la tesis o para el trabajo práctico, tienen que hacer entonces ya con su propia empresa, con su propia idea de empresa, nombre de la empresa con el rubro de que se van a dedicar, visión, ya se acuerdan que es visión, que es el sueño, la meta del propietario, misión, que es a qué se dedica la empresa, y los valores. Los valores de la empresa, como les enseñé, tienen que estar relacionados a la empresa. Básicamente esa era la unidad 1, con eso terminamos la unidad. Cualquier duda, consulta, pueden habilitar el micrófono, pueden preguntar o después pueden escribirme. Y quiero que empecemos con la unidad 2, el estudio de mercado. Recién estábamos hablando del estudio de mercado. ¿Para qué hacemos un estudio de mercado o qué es un estudio de mercado? Si alguien puede responder, si alguien puede habilitar su micrófono. ¿Qué es un estudio de mercado? Para saber qué tan factible puede ser la empresa que queremos montar. Sí, excelente. Cuando nosotros hacemos un estudio de mercado, hacemos una serie de preguntas. ¿Qué productos vamos a lanzar? ¿Quiénes van a comprar? ¿Vamos a vender? ¿A quién va a ir dirigido? ¿Hasta qué precio se animan a pagar? Y este año, la suerte que ustedes van a tener es que nos van a hacer para la tesis encuestas y entrevistas, se salvaron. Pero en la otra asignatura, metodología de la investigación, sí van a tener que ver los pasos, la encuesta y la entrevista, que son
algunas herramientas para hacer estudios de mercado. La más sencilla, la que más conocemos, la más factible de hacer son las encuestas. ¿Por qué? Porque son económicas, se puede llegar a muchas personas, inclusive hacer una copia, hacer fotocopia, repartir, pedir que te ayuden y ahora sí que ya es todo por WhatsApp nomás. Directo por internet hacemos las encuestas. Entonces tenemos resultados rápidos, baratos, que nos dan datos para ver entonces si el producto que tenemos en mente sería factible. Por supuesto que las encuestas pueden tener alguna desventaja, la gente es boba para responder o la gente responde lo que cree que vos querés escuchar nomás, pero fuera de eso, las encuestas dan datos bastante importantes. Esa podría ser una forma de estudio de mercado. Para poder empezar a hablar del estudio de mercado, tenemos que hablar de dos conceptos claves, oferta y demanda, que ustedes ya vieron en microeconomía, en economía, y súper saben. Así que les escucho. ¿Qué es demanda? ¿Alguien demanda? No, es una demanda judicial. Hola, ¿qué demanda? Lo que el consumidor pide y necesita. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Qué es demanda? ¿Y qué es oferta? La reserva Brunio Cairata de Huijna. Y la oferta sería, profe, lo que el productor está capacitado de ofrecer Sí, a los consumidores. sí, está bien. Ah, que la puse Bruno. Entonces, Oferta, oferta, ¿sí? actividad que No sé. Y oferta es lo que el bien que el productor está ofreciendo a los consumidores o a los demandantes, en este caso sería. Bien, sí, está bien. Si tienen a mano el material pueden ver, entonces tenemos una definición de demanda, que es la cantidad de bienes y servicios que los consumidores estarían dispuestos a adquirir, pero palabras clave, a un determinado precio y en un determinado momento. Por ejemplo, útiles escolares tienen su época del año para comprar ropa de invierno, ahora va a entrar la temporada. Entonces, la demanda tiene que ver con el precio y con el momento en que estamos necesitando un bien. Los factores que intervienen en la demanda son, primero, la cantidad demandada de un bien. Después, los gustos. Los gustos, porque los gustos pueden definir también ese bien. El precio en sí del bien o servicio en cuestión, pero también incluye el precio de los productos sustitutos o los complementarios. Ahora, refresca, queremos merendar, bueno, queremos tomar café, pero si está de promoción justo cocido, a lo mejor compramos cocido, chocolate, ¿verdad? Entonces, si un producto sustituto o complementario tiene un buen precio, eso puede incidir en la demanda que tenemos de un bien. ¿Qué más puede influir? El número de consumidores que hay en una zona para cierto bien o servicio. Esos son los factores que intervienen en la demanda. La ley de la demanda dice que la relación entre la cantidad demandada y el precio es inversa. Sube el precio y ¿qué pasa con la demanda? baja. Baja la demanda. Esto siempre, o sea, a mayor precio, menor cantidad demandada, ceteris paribus. ¿Qué era? ¿Qué significaba eso? Ceteris paribus. Entonces,
Mayor precio, ceteris paribus, menor cantidad demandada. ¿Qué quería decir ceteris paribus? ¿Qué significa esa expresión? Pues, En definitiva, la profe Bruni nos va a matar. Ya me olvidé, profe, que era. Ceteris paribus significa si todo lo demás permanece constante. Constante. Entonces, a mayor precio, si todo lo demás permanece con menor demanda. Entonces la relación es inversa. Entonces, analizamos velozmente la oferta, porque ustedes ya saben, entonces se acuerdan todo. Entonces la oferta era la cantidad de productos, bienes y servicios que los productores o vendedores están dispuestos a ofrecer bajo determinadas condiciones, o sea, a cierto precio y en cierto momento. La ley de la oferta dice que la cantidad ofrecida de un bien aumenta a medida que aumenta el precio, ceteris paribus también, o sea, si todo lo demás permanece constante. Entonces, sube el precio, sube la cantidad ofrecida, ceteris paribus. Entonces, la relación es directa. A mayor precio, mayor cantidad ofrecida. ¿Se acuerdan todo eso, verdad? Sí. Eso es para empezar a hablar del estudio del mercado. Entonces, el estudio, o sea, primero que nada, ¿qué es un mercado? ¿Qué es un mercado? No se empujen. No se empujen. Mercado. Mercado. No me viene a la cabeza qué era. El vocabulario técnico. Bien, Hacerse, o sea, sirve para hacerse una idea de la empresa, la viabilidad o factibilidad que tenga su negocio de emprender, puede ser. sí, es el estudio de mercado, perfecto. Pero para saber qué es el estudio de mercado, ¿qué es el mercado? El mercado es, Transacción y es un de la lugar compra y la físico venta. donde se realizan las transacciones comerciales, puede ser. esa es de una, un bien o servicio a cambio de algún pago. está bien. Entonces, mercado puede ser dos cosas. Lugar físico donde se procede a hacer la oferta y la demanda. ¿Qué es mercado? No, entonces, si le decimos lugar físico, mercado de campo, mercado de abasto, una despensa, eso es mercado. Pero el mercado que a nosotros nos interesa se refiere entonces a la relación, el lugar donde se da la oferta, la demanda, la compra de los bienes. Y ahí sí puede ser virtual, puede ser como ahora todo delivery. Entonces, el mercado puede ser un lugar físico o se refiere a la transacción de la oferta, o sea, a la interacción de la oferta y la demanda en sí. Entonces, puede no ser un lugar físico. Ahora que está de moda los mercados virtuales. Online. Sí. Mercado, por ejemplo, puede ser nacional, mercado mundial. Como le dije, mercado de abasto y todo, ¿verdad? Mercado 4. Los mercados que conocemos son los físicos. Pero cualquier lugar donde interactúen la oferta y la demanda, donde se haga una transacción, donde se haga un pago, una compra de un bien, es un mercado. El objetivo del estudio de mercado, dijo Rosana recién, entonces el objetivo principal es tener una noción de la cantidad de clientes que podríamos tener para un producto. No podemos entrar a ciegas, no podemos lanzar un producto si no sabemos si esto va a funcionar, si vamos a tener compradores, si la competencia no nos va a ahogar, si no estamos bien ubicados para ese producto. Vamos a suponer que ahora, como está el mercado, con la situación actual del país, y vamos a trabajar solamente con delivery, no interesa dónde estamos ubicados. Pero si nuestro negocio es
necesita mostrar el producto, tener un showroom en un restaurante o algo así, necesitamos estar en un lugar estratégico. Para eso tenemos que hacer un análisis. También tenemos que ver si para el producto que vendemos hay compradores. Hay gente que va a adquirir nuestro producto. El precio. Tenemos mucha competencia. ¿Hay o no hay un precio competitivo para que nosotros podamos competir, valga la redundancia? ¿No va a valer la pena? Para eso hacemos un estudio de mercado. Entonces, ¿qué es el estudio de mercado? Es un proceso de recolección y análisis de datos que nosotros necesitamos para arrancar, para aprobar, para poner en marcha nuestro negocio. El estudio de mercado nos sirve para armar el plan de negocio, para mejorar un producto que ya había, para expandirnos, para ver si es conveniente no abrir sucursales, para hacer una nueva línea de productos. Entonces, un estudio de mercado no es solamente para lanzar un nuevo producto, sino puede ser para poder renovar una línea, para poder ampliar, no ampliar las empresas, para eso puede ser. Bien, seguimos. Un estudio de mercado puede tener 100 preguntas que se van a responder, ¿verdad? Básicamente, si tienen a mano el material, quiero que lean, y yo también le voy a ir leyendo y vamos a ir analizando. ¿Qué preguntas se responden con un estudio de mercado? Primero, ¿qué pasa en el mercado actual? ¿Cuál es la tendencia en este momento? En este momento estamos hablando tema cuarentena, tema coronavirus. ¿Cuál es la tendencia? ¿Quiénes son los posibles compradores? ¿Quiénes son los competidores? ¿Qué necesidades podemos cubrir o qué necesidades tenemos que cubrir nosotros? Esas son algunas de las miles de preguntas que podemos responder con un estudio de mercado. Rango de edad de nuestros posibles clientes, situación económica de nuestros posibles clientes, zona geográfica donde estarían nuestros posibles clientes. Todo eso podemos responder con un estudio de mercado. Hay que tener en cuenta, antes de tener un negocio, ciertos factores como la ubicación que le decía hace rato. ¿Es o no importante tener una ubicación estratégica en el centro de la ciudad a la vista o no es importante? ¿O es más importante para nosotros estar cerca del río porque necesitamos usar el agua? ¿O es más importante para nosotros estar en una zona alejada? Es importante para nosotros la calidad o la cantidad del producto. ¿Qué factor es el que va a marcar la diferencia en nuestro producto? Estamos en un buen momento para ofrecer ese producto. Esa es una serie de interrogantes que hay que tener en cuenta para que yo pueda abrir un negocio. Y esas preguntas también pueden responderse con un estudio de mercado. Luego del estudio de mercado, viene un paso más que sería segmentar el mercado. Para segmentar el mercado ya nos lo podemos definir entonces. ¿Se acuerdan que era segmentar un mercado, verdad? ¿Qué era segmentación? Nosotros para Dividir los grupos de dividir, acuerdo a las características que están teniendo. sí, exactamente. Entonces lo que nosotros hacemos es crear subgrupos o dividir en pequeños grupos, como dice la compañera. ¿Cuáles son los criterios que más se utilizan para segmentar un mercado? Los criterios son la geografía, las personalidades, la edad, condición social. Hay varios factores que se pueden tener en cuenta para poder dividir en esos subgrupos. Otro factor que puede influir también en nuestro negocio, empresa o proyecto es la tendencia del mercado.
Hay mercados estables que ya manejan, por ejemplo, periodos de tiempo. Como le decía hace rato, útiles escolares. Sabemos que febrero y marzo son sus picos máximos de venta y por ahí vuelve a tener un pequeño ascenso cuando se acaban las vacaciones 15 porque los alumnos compran de nuevo, porque no tenían había sido, porque por ahí. Pero en octubre, septiembre, ¿qué vas a vender útiles escolares? No es la época. Lo mismo los uniformes, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, esas son tendencias del mercado, pero son tendencias del mercado fijas. Ahora, en una situación como esta de ahora, que todo cambió, que todo se modificó, entonces la tendencia va a cambiar totalmente. La gente no gasta su dinero, se compra menos ropa, más alimentos, se compra más productos de higiene, no se están comprando cosas muy innecesarias, muy superfluas. Entonces, la tendencia cambia, las tendencias cambian. El estudio de mercado tiene 3 grandes análisis importantes. Y con esto prácticamente ya vamos a terminar. El análisis del consumidor, que eventualmente es el que más interesa en un estudio de mercado. ¿Quiénes son nuestros consumidores? ¿Para qué compran? ¿Cuáles son sus hábitos de compra? ¿Cómo se manejan? ¿Cómo están acostumbrados a trabajar? ¿Cómo están acostumbrados a comprar? ¿En dónde quieren comprar? ¿Cuál es la preferencia que tienen esos consumidores? ¿Qué más? ¿En qué momento compran ciertos productos? El análisis del consumidor nos va a permitir o mejorar el producto o lanzar un nuevo producto o saber cómo ofrecer el producto que ya tenemos. Esto vendría a ser el análisis del consumidor. El análisis de la competencia va a analizar, valga la redundancia, el conjunto de empresas que comparte con nosotros el mercado. Porque puede haber un buen equilibrio donde todos podamos vender, donde competimos tranquilos, o podemos ver, por ejemplo, que hay empresas que son muy grandes, que hay empresas con las cuales no vamos a poder competir, que no van a valer la pena, que no va a valer la pena tener ese producto nosotros ante cierta competencia, por ejemplo. Nuestro plan de negocios tiene que tener en cuenta algunos aspectos de la competencia para nosotros poder lanzar ese producto o ofrecer ese servicio. La marca, los precios, los envases, por ejemplo, el tipo de recursos humanos que se va a necesitar para ese producto o ese servicio, de quién compra la competencia, quiénes son los proveedores de la competencia, la imagen que tiene la competencia en el mercado. Todos esos factores nosotros tenemos que analizar para nosotros poder después hacer un plan de negocio para nuestra empresa. Y el último análisis que se hace en un estudio de mercado, porque son 3 grandes análisis, del consumidor, de la competencia, y el último, la estrategia. ¿Qué estrategia vamos a usar para entrar en el mercado? La estrategia que ya escuchamos desde primer curso hasta ahora, la estrategia principal, las estrategias principales son liderazgo en costos, diferenciación y después ya entra combinación de estrategias. Liderazgo en costos no es el que vende más barato, es el que produce a menor costo. Y producir a menor costo nos da más ganancia o nos da más margen para entonces poder vender un poco más económico o poder entrar casi a pérdida en el mercado y después ir elevando lentamente los precios. Entonces, el liderazgo en costo se refiere a mantenernos competitivos, pero no se refiere a tener el precio más bajo de todo, porque se quiere confundir. Luego está la diferenciación. La diferenciación es que nuestro producto o nuestro servicio tenga algo más, algo diferente, algo que lo haga interesante, algo que lo haga competitivo. La atención al cliente, si es un local donde va a ir a la gente, la ambientación, que es por ejemplo el lugar donde se va a comer o algo así, el diseño, la caja, el envoltorio, la bolsita, el embalaje, la imagen del producto, el envase del producto puede ser un diferenciador. Puede ser también el precio.
puede ser el trato a los clientes, puede ser la atención postventa, o sea, yo vendo un producto y después estoy llamando al cliente preguntándole qué tal, qué funciona, necesitan una reparación, un arreglo. A eso se refiere entonces la diferenciación. Liderazgo en costo y diferenciación. Las dos estrategias madres o las dos estrategias principales. Pero ojo, en marketing, así como en la guerra, en el amor, todo se vale. Entonces, ustedes dieron mercadotecnia, dieron marketing, ¿verdad? Entonces, no son las dos únicas estrategias. El cielo es el límite para las ideas que ustedes puedan tener para que su producto sea único, novedoso, ingenioso. Después tenemos los componentes de un estudio de mercado, ¿no? El estudio de mercado comprende el análisis de la oferta, el análisis de la demanda, los precios, la comercialización que vendría a ser el marketing y el producto en sí, el producto o servicio en sí que vamos a ofrecer. Básicamente esos son los componentes del estudio de mercado. Las etapas son definir el producto que queremos vender. Ojo, se puede hacer un estudio antes en base a lo que tenemos en mente. Si tenemos 2 o 3 productos similares en mente que queremos lanzar y podemos hacer la encuesta en base a esos 2 o 3 productos para ver cuál vamos a elegir. O si no, directamente hacemos una encuesta, un estudio de mercado en base a un producto que tenemos en mente. Puede ser que salga tan mal el resultado que no lanzamos, reestructuramos, empezamos de cero, puede ser que salga bien y que el resultado arroje que vamos a ser rentable o competitivo. Entonces, primero definimos el producto o servicio. Luego vemos quiénes van a ser nuestro mercado, los consumidores que vamos a tener, a quienes queremos llegar. Luego tenemos que recolectar la información de la demanda y de la oferta de ese producto, analizar la información que recolectamos y proyectar nuestra oferta, proyectar nuestra demanda, hacer un análisis cualitativo de toda la información que tenemos y luego sacar las conclusiones. Sobre esa conclusión decimos, sí, lanzamos ese producto o sí tenemos que cambiar ese producto o no va a funcionar ese producto, vamos a tener que hacer una reingeniería, empezar de cero. Lo que se va a quedar una hoja de esa unidad 2 va a ser los métodos de investigación de mercado. Eso vamos a analizar después y el cuestionario en la próxima clase, que se cumplió el tiempo. ¿Alguna duda, aclaración, consulta hasta acá? ¿Algo que quieran? Se va a acabar nuestra reunión, entonces en breve está el material para que puedan leer, analizar cualquier duda, consulta, me avisan, ¿está bien? Y nos vamos a encontrar el otro martes entonces. ¿Está?